Estamos con el decano del Colegio de Economistas de la Libertad, el magíster Alejandro Inga Durango, para conversar sobre un tema que se ha puesto nuevamente en el debate, el sueldo mínimo, por el cual un congresista ha señalado que fuera de Lima tal vez sería demasiado el pago del sueldo mínimo. Esto ha sido malinterpretado, ha sido vilipendiado y queremos un poco discutir el tema de fondo, el sueldo mínimo. Alejandro, muy buenas tardes, bienvenido a Canal 33 y Radio Yantay. Buenas tardes y bastante complacido de estar contigo, conversar un tema que es bastante, digamos que está controversial, el aumento del sueldo mínimo vital. Alejandro, como economista, como decano del Colegio de Economistas, yo quisiera hacer un mensaje que no es conveniente que el gobierno fije precios, fije salarios, porque cada vez que el gobierno interviene fijando precios, fijando salarios, distorsiona el mercado. Y voy a tratar un poco de conversar, de explicar a la población, a los agentes económicos, por qué no es conveniente que el gobierno intervenga fijando salario mínimo. Lo digo para que la población conozca, el 80% de las empresas en el país son micros y pequeñas empresas. Solamente hay un 20% de medianas y grandes empresas en el país. Si nosotros miramos el salario que se paga en estas medianas y pequeñas empresas, es un salario, las empresas pagan un salario por encima del salario mínimo vital. ¿Qué significa? Que una medida que el gobierno, cuando el gobierno dice vamos a aumentar el salario mínimo vital, no afecta a estas empresas porque estas empresas ya están pagando por encima del salario mínimo vital. Entonces no vamos ahora a ese 80% de empresas, micro y pequeñas empresas. En este 80% de las micro y pequeñas empresas, más o menos el 90%, 95% son empresas informales. ¿Y por qué son informales? Un poco yo quiero que las personas me entiendan. Si yo soy un microempresario, soy un pequeño empresario, y que el gobierno me diga, señor, a partir de mañana usted va a aumentar el salario a sus trabajadores. Entonces yo la pregunta que me hago, ¿y de dónde voy a sacar dinero para aumentarles el salario? Entonces, para evitar pagar ese salario que el gobierno me está imponiendo, ¿qué hacen las micro y pequeñas empresas? ¿Qué haría yo como micro y pequeña empresa? Me vuelvo informal. ¿Qué significa me vuelvo informal? Saco a mis trabajadores de planilla, entonces no estoy obligado a pagar el salario mínimo vital. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en nuestro país? Medidas de ese tipo que hace que las empresas, que haya más informalidad en el mercado de trabajo. Y miren lo que pierde un trabajador cuando está en el mercado informal. No gana gratificación, no tiene CTS y no tiene seguro social. Entonces, una medida que busca, entre comillas, favorecer a los trabajadores termina perjudicándolos, afectándolos. Por eso que no es conveniente de que el gobierno haga política de ese tipo. El común de las personas podría decir, oye, qué bueno que el gobierno quiera aumentar el salario mínimo vital. Pero en la realidad nos muestra que política de ese tipo, en vez de favorecer al trabajador, lo perjudica, porque hace que las empresas sean informales, hace que la empresa saque al trabajador de planilla y que no gane todos los derechos que debería ganar si estuviera en planillas. Alejandro, un sueldo mínimo tiene también unos costos adicionales para la empresa. Por ejemplo, si un empresario le paga los 850, que es el sueldo mínimo, también está sujeto a ciertas contribuciones, a ciertos pagos que tiene que hacer. ¿Cuánto incrementa porcentualmente, cuánto incrementan estos costos? Por eso mismo. ¿Qué es lo que significa? Que un trabajador que está en planilla, entonces la empresa tiene que pagarle, además de su salario mensual, tiene que pagarle 2 gratificaciones al año, que son de fiestas patrias y Navidad. Tiene que pagarle, digamos, el CTS, que también es otro sueldo. Prácticamente el trabajador estaría ganando 15 sueldos al año.
12 sueldos mensuales, más 2 gratificaciones, más un CTS, 15 sueldos, y además la empresa tiene que pagarle la contribución al seguro, de la seguridad social, más o menos que es un 9%. Entonces, esas son las cosas que se adicionan. Por eso es que cuando el gobierno dice vamos a aumentar el salario mínimo vital, entonces todo ese costo sube para la empresa. Por eso que el empresario dice, ¿cómo voy a pagar? Mis planillas van a aumentar cuando mis ingresos no están aumentando. Por eso es que la solución fácil que ellos hacen es volverse informal. Entonces, política de ese tipo, entonces se está contribuyendo a que las empresas se vuelvan informales. Más o menos te voy a contar una experiencia que estuvimos haciendo un estudio en los valles de Moche, Virú y Chicama. Y estuvimos haciendo un estudio para ver cómo estaba la mano de obra en el sector agrícola. Y recorrimos estos 3 valles y más o menos nos encontramos con un resultado bastante agradable, que los sueldos en el sector agrícola habían subido por acción del mercado, el gobierno no había intervenido. Más o menos te comento, el jornal diario que ganaba un agricultor era de 10 soles diarios. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Cuando se implantaron en La Libertad, en el valle de Chao y Virú, las empresas agroindustriales, estas empresas modernas grandes, estas empresas comenzaron a contratar mano de obra. Entonces los trabajadores del sector agrícola se migraron a estas empresas. Entonces los pequeños agricultores o medianos agricultores, para que los trabajadores no se vayan, comenzaron a aumentar su salario. Entonces de 10 soles que era el jornal diario pasaron a 30 soles el jornal diario. Entonces ese aumento de sueldo se dio por acción del mercado. Eso es saludable, eso es bueno. Y por eso que el gobierno no es conveniente que haga política como la que viene propiciando, porque eso no contribuye, digamos, al contrario, el trabajador se ve afectado porque antes estaba en planilla recibiendo 15 sueldos al año, ahora ya no va a estar en planilla y va a recibir solamente 12 sueldos al año y con todas las que va a perder la seguridad social y cosas por el estilo. Y es paradójico que el Estado, que promueve un libre mercado en los bienes y servicios, quiera colocar un sueldo mínimo, una obligación. Sí, esas son las distorsiones. Es que los gobiernos buscan por cualquier otro motivo de buscarse, la aceptación de la población. La población, cuando escucha que el gobierno va a aumentar el sueldo, el salario, se alegra porque cree que es sano, es conveniente. Pero nosotros como economistas vemos que eso no es conveniente porque a la larga va a afectar al trabajador con las pérdidas que ya te he mencionado. Y esto genera pues distorsiones en el mercado también, ¿no? Por ejemplo, como decía, es paradójico que el Estado obligue a pagar gratificaciones de un sueldo cuando simplemente, cuando se trata del Estado, dispone que solamente sean 300 soles. Así es, para no afectar. Por eso mira, ¿cómo debe ser un aumento sano en una economía de un salario? Eso se genera simplemente de una manera. Cuando las empresas invierten, ¿qué hacen? Las empresas comienzan a producir más. Para producir más, comienzan a contratar más mano de obra. Entonces hay una mayor demanda de mano de obra. Eso hace que el salario aumente. Eso es la manera sana a la cual debe aumentar el salario. Entonces ese aumento de salario no es porque el gobierno lo está disponiendo, sino porque el mercado está funcionando, porque cuando hay más demanda de mano de obra por parte de las empresas, se genera una escasez relativa de mano de obra y por lo tanto el salario sube. Y eso no afecta a nadie, eso es sano para una economía y eso va a generar crecimiento y desarrollo sin ningún tipo de restricción. Y en un país tan diverso como el Perú, Alejandro, no es conveniente tampoco establecer un sueldo mínimo para todos. ¿Por qué? Porque en algunas zonas que son más industriales, que son más comerciales, sí podría cumplirse, pero en otras donde es crónico la falta de servicios del Estado, sería imposible. Claro, la distorsión es peor todavía. Ahí estaría ya el fijar un salario mínimo vital ya genera una distorsión económica
Y si se genera salarios por diferentes zonas, también genera mayor distorsión. Por eso es que lo más conveniente, lo más sano, es que evitar que el gobierno fije precios, fije salarios. Creo que tenemos la experiencia de la década del 80, que el gobierno intervenía en la economía fijando salarios, fijando tasa de interés, fijando tipo de cambio, y la economía entró en una crisis tan severa que nos costó salir de eso, y por eso es que no hay que hacer políticas que en el pasado han fracasado, y nosotros estamos viendo también que en otros países que han aplicado políticas de ese tipo también les ha ido mal. Alejandro, si bien es cierto, toda la turbulencia política no ha podido golpear la economía nacional, al parecer es robusta, sin embargo, medidas de este tipo sí, al alentar la informalidad, consecuentemente va a golpear luego la economía. Claro, lo que nosotros queremos es que tener un crecimiento sostenido. Digamos, nosotros hemos estado creciendo a una tasa promedio de 6 a 7% promedio anual. Si nosotros hubiéramos continuado con esa tasa de crecimiento en 10, en 15 años, hubiéramos entrado fácilmente al grupo de los países desarrollados. Pero ¿qué pasa? Crecemos 5 o 6% y de ahí caemos. Entonces, eso no es conveniente. Por eso que políticas de ese tipo no contribuyen a que tengamos un crecimiento sostenido. Nosotros debemos crecer de manera sostenida en los próximos 10, 15 años para poder, digamos, ingresar al país, al club de los países desarrollados e industrializados. Muchas gracias, Alejandro.